para nosotras estamos hablando de unas pérdidas de entre 600.000 euros. Sí, esto ya es parte de lo que tuvimos que tirar, lo otro está en el contenedor. Todo lo del congelador hubo que tirarlo. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. 5 días después, lo que acaban de escuchar, algunos vecinos, comerciantes, pymes, autónomos, les sigue costando cara la última tormenta Hermín. Algunos han llegado a pagar hasta 600 euros. Resulta que negocios que llevan una semana sin poder dar servicio, ni siquiera cobrar a sus clientes o vender los productos. Y los hay que han tenido que hacer esto, sin remedio, tirar la comida. Hermín dejó 200 litros por metro cuadrado, fue una lluvia serena y constante. Y esa idea de lluvia serena como la mejor forma de llover posible tiene también su explicación científica. Luego les contamos cómo de bueno es para la tierra que llueva así, serenamente. Tarde de tiempo otoñal y de paraguas en algunos puntos del norte de las islas no será la tónica a lo largo de este primer fin de semana de octubre. Mañana las nubes serán todavía las protagonistas durante la mañana por el norte de las islas, pero disfrutaremos algo más del sol, especialmente por el sur y en las islas más orientales. Si se cumple la predicción, el domingo subirán las temperaturas y disfrutaremos algo más del sol, tanto por el norte como por el sur del archipiélago. Aumenta el consumo de crack aquí en Canarias y el trío de sustancias más consumidas es cocaína, crack y alcohol. Es la radiografía de las adicciones que retrata la ONG Proyecto Hombre. El 58% de las personas que atendieron son desempleados y además de todas las mujeres que requirieron ayuda, la mitad son víctimas de violencia de género. Gente que estaba solamente con cocaína por esta cuestión de la pandemia y la crisis económica han pasado al crack porque es mucho más barato el crack. Entonces hemos visto como ahí se ha habido un cambio también de perfil. También causa adicción el móvil. Así lo ha comprobado un pionero estudio realizado en España. 97 jóvenes estuvieron sin teléfono móvil durante toda una semana. Después de la experiencia, todos aseguran haber sentido ansiedad e inseguridad por no poder tener el móvil junto a ellos. El estudio también detectó que el tiempo medio de consumo de este dispositivo es de 5 horas diarias, mayoritariamente para navegar en redes sociales. Hoy hablaremos de Rebeca Muñoz, una médico residente que denuncia discriminación por estar embarazada. Asegura que en Canarias, desde que una doctora comunica su embarazo, automáticamente se queda sin poder hacer guardias. Y al quitarles el plus de guardia de la nómina, su sueldo queda reducido a la mitad. Yo por estar embarazada he dejado de cobrar un 60% de mi nómina. Entonces, esto no ocurre en otras comunidades autónomas ni le ocurre a los hombres. Todo listo en el recinto ferial. Están viendo imagen en directo para el Zoom Festival con 15 de las mejores bandas nacionales. Esta noche se inaugura a las 6 de la tarde con Love of Lesbians, en un cartel que mañana va a contar con la última actuación en directo del grupo y sal embarcado en su gira de despedida por todo el país. Es imagen en directo desde Gran Canaria. El aumento en el consumo de drogas en los últimos años se está convirtiendo en una nueva pandemia global. Estas imágenes que se han hecho virales en redes sociales y que recordamos hoy demuestran el repunte en el consumo de drogas como el crack o el fentanilo y sus efectos además en las adicciones. Fueron grabadas hace unos meses en Filadelfia, en Estados Unidos. Bueno, no hay que irse tan lejos para comprobar cómo ha crecido el consumo de drogas muy cerquita de casa. Aquí en Canarias hemos conocido hoy los últimos datos. Desempleo, pobreza y drogas son factores que suelen ir asociados y a los que ahora se suman los efectos psicológicos por la pandemia. Lo señala Proyecto Hombre en su informe de 2021 sobre drogodependencias en Canarias. Dice esta ONG que cocaína, crack y alcohol son el trío de sustancias más consumidas en Canarias. Tener que pasar por estas oficinas, básicamente no tener empleo, aumenta que podamos caer en algún tipo de adicción. Son los datos que deja Proyecto Hombre, que señala que el 58% de las personas que atendió en 2021 estaban desempleadas, sin trabajo, y tras la pandemia a la adicción se suma otro efecto psicológico. Que ha habido un incremento de situaciones en las personas con las que trabajamos de ansiedad y depresión,
además de la adicción, evidentemente. El golpe sufrido por estas personas en lo psicológico y económico ha hecho que aumente el consumo de crack, solo superado por la cocaína en un contexto que nos devuelve a los duros años 90. El Proyecto Hombre nace en el 90 porque había un perfil de drogodependiente bastante desestructurado. En cierta manera ha vuelto un perfil también de este tipo, desestructurado, gente bastante quemada. Vamos a hablarte de drogas. De los más de 1000 casos atendidos por Proyecto Hombre Canarias durante el pasado año, el 84% fueron hombres y un 16% mujeres, eso sí, más de la mitad de ellas víctimas de violencia de género. En ambos casos la cocaína fue su principal adicción. Pues también no solamente las drogas, también el uso, el abuso del teléfono móvil puede generar grandes dependencias y ansiedad entre la población, sobre todo más joven. Es lo que extrae un estudio liderado por la Universidad de Málaga. Una semana sin el móvil es el tiempo que han estado cerca de un centenar de estudiantes de entre 15 y 24 años desconectados de estos dispositivos. Necesitamos saber cuál es el comportamiento a través del móvil, porque el móvil es el dispositivo que utilizan y las redes sociales, el elemento a través del que reciben información. Bueno, pues quisimos saber cuál era su comportamiento diario a través de ese dispositivo. Se trata de un experimento de la Universidad de Málaga con una duración de 3 semanas y que ha pretendido descubrir cómo utilizan los jóvenes las redes sociales para informarse. Les pusimos un pequeño programa espía en el teléfono móvil y estuvimos controlando cómo lo utilizaban durante la primera semana, qué es lo que pasaba después cuando les dijimos, señores, se ha acabado, ya no pueden utilizarlo más, y a ver de qué manera buscaban alternativas. Estudio que ha evidenciado la dependencia de los adolescentes con las redes sociales y que en muchas ocasiones provoca lo que se conoce como procrastinación. Pero necesito estar con el móvil para ver Instagram o lo que sea. No podría estar una semana. Sobre todo las redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter. Yo creo que estoy un poco viciado, se podría definir. 4 horas diarias por lo menos. Estoy un poco adicta. La nota positiva del experimento es que la mayor parte de los participantes se han dado cuenta de la necesidad de racionalizar el uso de los dispositivos móviles. Hoy seguimos con datos. Canarias es la tercera región con la tasa más alta de población en riesgo de pobreza o de exclusión social, 37%, según el dato que arroja el Instituto Nacional de Estadística. ONGs como Cáritas alertan de que están recibiendo el doble de peticiones de ayuda del año pasado. En ese contexto, Canarias va a formar parte de un proyecto que es pionero para poder medir la distribución de la riqueza. Disponer de un trabajo ya no garantiza llegar a fin de mes. La cola en los repartos de comida se nutre de rostros nuevos y las condiciones de vida empeoran para muchas personas. Es el dato llevado a la realidad. 600.000 canarios viven en situación de exclusión y el Gobierno de Canarias ha impulsado un proyecto para medir la desigualdad. Se va a realizar tomando información de las declaraciones de renta sobre IRPF, impuesto de patrimonio, en combinación con la contabilidad nacional, por ejemplo, el cálculo del Producto Interior Bruto. Y eso nos permitiría saber cómo de desigual es la región en cuanto a riqueza se refiere y quiénes, por ejemplo, han sido los perdedores y los ganadores, por ejemplo, de la crisis del COVID. La situación se agravó con la pandemia, que evidenció que el turismo es una actividad muy cíclica que depende de la economía de otros países. Por eso, sin abandonarla, hay expertos que alertan de su monocultivo. Creo que sí que es importante diversificar y buscar otras maneras de crear renta y riqueza para la población canaria. El estudio sobre la distribución de la riqueza es la primera vez que se realiza y se espera que pueda extrapolarse a otras regiones de España. Son miembros de la Asociación por la Defensa de las Pensiones Públicas en Canarias que iniciaban, como están viendo, desde el aeropuerto de Tenerife Norte su camino hasta Alzira, en Valencia, donde va a arrancar, será este sábado, la marcha en defensa de las pensiones, una iniciativa que va a recorrer numerosas provincias y que culminará el 15 de octubre con una manifestación en Madrid en la que se pretende reivindicar la mejora de las pensiones de acuerdo al IPC acumulado. La mayoría de tanto los trabajadores, ustedes como nosotros, estamos perdiendo llevamos ya años perdiendo poder adquisitivo. Significa que los trabajadores y los pensionistas se encuentran, que no llegan a final de mes. También decimos que se acabe ya la brecha de género, porque la mayoría de las mujeres pensionistas no llegan ni a 700 euros lo que están cobrando. Pues los datos del paro se van a conocer la próxima semana, pero el presidente Ángel Víctor Torres hoy ha adelantado que ese número, esa cifra de desempleo en Canarias, dice que va a bajar de los 190.000. Esto no ocurría desde hace 14 años. Torres ha calculado que
el plan de alivio fiscal que se está preparando en el Gobierno va a suponer una merma de ingresos de entre 80 y 100 millones de euros. En cualquier caso, ha asegurado el presidente que se trata de incluir deducciones y permitir que la mayoría de contribuyentes paguen menos en su declaración de la renta. En Canarias tienen que pagar más los que más tienen para que esos recursos vayan a quienes más los necesitan. Por tanto, presentaremos una serie de propuestas que tienen que ver con deducciones según las rentas para adquirir libros, para vivienda, para aquello que es fundamental. Es decir, lo que hemos hecho en estos años. En ese debate, el PP ha elevado el tono contra la reforma fiscal presentada ayer por el Gobierno de España. El líder del Partido Popular ha participado hoy en este foro que están viendo en La Toja, junto a los expresidentes Rajoy y González. En ese foro, Feijóo ha asegurado que las medidas planteadas por el Ejecutivo son confusas, improvisadas e incompletas. Además, denuncia que no se beneficia a las rentas medias ni actúa sobre la cesta de la compra. Por cierto, que el presidente Sánchez comparecerá e intervendrá telemáticamente en ese foro mañana. Feijóo habla de populismo fiscal. No quisiera que... Recuperando clichés que deberían estar superados para anunciar tasas o impuestos contra algo o contra alguien. Es un error que reproduce la consabida dialéctica populista, es decir, es populismo fiscal. Continúa la crisis de gobierno en Cataluña. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, exige a Junts que tome una decisión sobre su continuidad o no en el gobierno. Aragonès ha pedido la palabra en este último debate, lo están viendo, de política general, para insistir en la necesidad de que las instituciones estén al servicio de los ciudadanos. Junts ya ha dicho que van a tomar la decisión de romper o no el pacto de gobierno tras consultar a su militancia la próxima semana. Amenazan con presentar una cuestión de confianza. Hoy hemos conocido el testimonio de dos juezas afganas. Tuvieron que huir de su país con la entrada de los talibanes al poder. En esta jornada, celebradas en la capital Gran Canaria, han relatado que salieron del país junto a su familia cuando los talibanes llegaron de nuevo. Ambas viven ahora en Pamplona y sobreviven con menos de 300 euros al mes. Sostienen que la comunidad internacional las abandonó y que ya no se habla de ellos ni de los atropellos que siguen viviendo, sobre todo las mujeres que continúan allí en el país. La comunidad internacional es la principal culpable porque antes de que llegaran los talibán estaba en su conocimiento que iban a llegar. Esta situación difícil lo han vivido anteriormente también. Podían haberlo prevenido. Normalizado el suministro eléctrico en Gran Canaria, según Endesa, la compañía eléctrica, es esta la única isla que seguía hasta ayer por la noche con vecinos y locales comerciales sin luz por los efectos de Hermín. La compañía dice que va a mantener un dispositivo para atender las incidencias que puedan ir apareciendo en las próximas horas por humedades o por filtraciones de agua. Bueno, eso dice Endesa, pero una semana han estado vecinos y negocios sufriendo esos cortes de luz. Aunque el suministro está restablecido, algunos comercios hacen sus cuentas y la tormenta, lo van a ver, les ha salido cara. Sí, esto ya es parte de lo que tuvimos que tirar, lo otro está en el contenedor. Cintia, pastelera artesana, ha tenido que tirar 600 euros en tartas a la basura al estar 3 días sin luz en su local. Abrió su negocio hace 4 meses y a pesar de ser uno de los más dulces de toda la calle, en su boca reina este viernes un sabor amargo, debido a esta respuesta de Endesa. Me contestaron ayer diciéndome que por las circunstancias descritas y por la información técnica disponible no podemos considerarnos responsables de los posibles inconvenientes que haya podido tener. O sea que ellos no se hacen responsables y ya consideran el caso cerrado. ¿Y el seguro que tiene usted contratado? No, porque ellos se hacen responsables cuando el daño es causado por algo dentro del local, no externo. No es el único caso. En este local de bocadillos, más de lo mismo. Este otro negocio aún no ha podido abrir y en la peluquería de la esquina casi recurren a los vecinos y a un alargador porque tampoco es plan cortar el pelo a oscuras. Sin luz, con el agua fría, apenas se podía trabajar. Un empalme provisional le ha devuelto el suministro, pero su facturación ya se ha resentido. Sobre los negocios también en las casas han sufrido el corte. Todo lo del congelador hubo que tirarlo. Pero Endesa desestima de entrada sus peticiones y alega que sus redes estaban en perfecto estado. Culpan al ciclón tropical y ante esta respuesta. Ya hemos hablado entre todos los vecinos, pretendemos hacer una demanda conjunta.
Para cobrar una indemnización por pérdidas por daños de agua, primero hay que tener una póliza de seguros y segundo, hay un baremo que debe al menos igualarse. Las compañías siempre van a mirar si ha llovido 40 litros por metro cuadrado y por hora. Todavía se están elaborando esos mapas de la lluvia caída el pasado fin de semana. A partir de ahí se estima quién paga, dependiendo de por dónde haya entrado el agua. Desde que entra por la puerta, ya ahí va a actuar siempre el consorcio, ¿vale? Y dependiendo si ha entrado por temas de filtraciones que han caído del techo, ahí normalmente ya es siempre la compañía. Los damnificados deben contactar con su aseguradora. Pueden reclamar hasta el 100% de los daños y pérdidas. Hay compañías que me consta que han recibido casi unos 2000 expedientes en 2 días. En estos casos se están haciendo peritaciones telemáticas. Hay peritos en Península que están llamando y haciendo videollamadas a los perjudicados para que todo vaya más rápido. Para reclamar pérdidas económicas hay que tener incluido en la póliza la paralización de la actividad diaria y aportar cierres de caja justificados. Vamos con más cosas. La torre pediátrica del Hospital Materno Infantil de Canarias sale de nuevo a licitación después de un fallo de forma que tuvo la anterior. Esta obra va a tener una nueva inversión por encima de 48 millones de euros por parte del Gobierno canario, pero el personal sanitario del complejo lo que denuncia es que esto se haga por la vía ordinaria y no por la vía de urgencia. El personal del complejo materno-infantil denuncia que la licitación de la obra se haga de manera ordinaria y no de forma extraordinaria. Sostiene que se prolongará el deterioro del inmueble en el tiempo. Si va por la vía ordinaria, se supone que entre licitaciones, burocracia y todo esto, hasta finales del año que viene o a lo mejor principios del 2024 no empezarán las obras. Las obras duran 4 años, o sea que hasta el 2028 esto no se terminará. ¿Por qué no se habla de la renovación del materno infantil? ¿Qué esperan? ¿Que en 4 años esto se siga cayendo a cachos como está ahora? Se nos va a derrumbar. Este hospital se construyó en 1982. Hablan, por tanto, los trabajadores de una decadencia interna y externa del edificio. Son 40 años. ¿Qué pasó ahora con la lluvia? Que las canaletas seguramente estarán todas podridas, se han roto y por eso se ha filtrado el agua. Según este médico, otro problema es la falta de espacio para los menores ingresados y sus familias. Ahora, por ejemplo, han inaugurado que la unidad de psiquiatría a costa de quitarles espacio a las demás patologías infantiles. O sea que han quitado 6 camas. ¿Qué pasa con eso? Siempre en habitaciones con 4 camas. De hecho, hay padres que han protestado porque están ahí apelotonados 4 familias con un baño hediondo. Tenemos que tener unas instalaciones lo más adecuadas al siglo en el que vivimos. Los profesionales del materno están organizando una manifestación para noviembre con la que pretenden dar visibilidad al deterioro del edificio y cómo esto afecta a la salud de los niños y niñas. Ya ven, filtraciones que también tuvo el centro hospitalario. Por mucha agua, fíjense que cayó 200 litros metro cuadrado en Tenerife, en Gran Canaria, El Hierro, La Palma también. Lo mejor de la tormenta fue, sin duda, la lluvia serena. Es un concepto de sereno que nos explican. Tienen muchos beneficios cuando se trata de lluvia. Este sonido tan relajado, tan constante fue casi un sueño para el campo. Que estamos muy contentos porque el agua ha sido muy bien para el campo porque ha sido una agua serena. Agua serena, sinónimo de agua beneficiosa, lo dicen nuestros mayores y lo confirma la ciencia. Agua serena significa que la cantidad de lluvia que cae sin viento y sin hacer demasiado destrozo. El suelo está empapado y entonces se ralentiza la entrada de agua, que al principio es más rápida. Se mueven los sachos removiendo un agua que tiene 3 caminos. Una parte de ese agua escurre por la superficie, constituye la escorrentía superficial, que es la que recogemos en las presas. Otra parte de esa lluvia se infiltra y otra parte de esa lluvia se evapora. Sin parar, sí, pero serenito, buena. Esa serenidad recarga el acuífero, esas balsas que hay bajo tierra, aunque apenas se sabe en qué cantidad aumentan con la lluvia. El volumen de agua que llega al acuífero se conoce como recarga y esa es la que los hidrogeólogos queremos medir y es muy difícil de medir. Tan difícil porque pueden pasar años antes de que a esos acuíferos lleguen estas gotas cargadas de serenidad. Pues habrá que tener cuidado y atención este fin de semana a los muchos que seguro querrán comprobar pues estampas como esta que dejaban las lluvias, sobre todo en zonas de monte como la que están viendo, donde tras el paso de la tormenta luce así de bonito y de verde.
Las administraciones recuerdan que el peligro todavía no ha pasado. Durante este fin de semana puede volver a llover en algunos puntos concretos y, lo más importante, hay carreteras que siguen siendo reparadas. En Gran Canaria hay vías que siguen cortadas al tráfico. Hay carreteras que permanecen cortadas, 3 permanecen cortadas todavía, las otras están en obra. Bueno, en obras de saneamiento, de limpieza, hay riesgo, pueden haber riesgo de desprendimiento, de caída de árboles, de ramas, por lo tanto, muchísima precaución, porque el peligro no ha pasado. El ITC, el Instituto Tecnológico de Canarias, dependiente del Gobierno, cumple 30 años. Una institución que, según el propio Ejecutivo, durante estas 3 décadas ha colocado a Canarias a la vanguardia de las energías renovables, la biomedicina o la gestión del agua. Precisamente una de las apuestas de futuro para el ITC es el estudio del hidrógeno verde, que debe servir como energía alternativa. El Gobierno entiende que el instituto será clave en la transición energética en el archipiélago. El ITC, a lo largo de estos 30 años, nos ha posicionado en aquello que hoy es importante y que Europa nos está marcando como hoja de ruta, a avanzar en la sostenibilidad, avanzar en la eficiencia energética y, sobre todo, transferir ese conocimiento al conjunto de la sociedad. Para poder ser docente en secundaria, en bachillerato o en FP se requiere cursar el máster de formación del profesorado. Entre las 2 universidades públicas canarias ofertan unas 600 plazas cada año. Es una cantidad insuficiente que obliga a muchos a realizar este máster en universidades privadas donde, por ejemplo, de los más baratos cuesta 5.000 euros. Cada año aumenta la demanda para cursar en las universidades públicas canarias el máster de formación del profesorado, requisito indispensable para ejercer la docencia. Aumentan las solicitudes, pero las plazas ofertadas siguen siendo las mismas. El número de solicitantes supera ampliamente a la oferta que, en este caso, el título que ofertamos entre la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, de las plazas disponibles. La opción para los que no son aceptados es la universidad privada, con el consiguiente gasto, superando en algunos centros los 6.000 euros. Más del doble de lo que cuesta, no voy a dar cifras concretas, pero es una diferencia significativa, sin duda. Las universidades entienden que para aceptar más alumnos deben contar con más profesorado, una denuncia que los sindicatos han hecho llegar a los rectorados. Se necesitaría una inversión de 20 millones de euros para poder aumentar las plazas. Alrededor de 20 millones de euros costaría el que se liberaran todas esas plazas para poder ser, digamos, ocupada por gente que necesita ese máster para poder continuar con su labor docente. Aumentar el profesorado que imparte el máster se plantea como una prioridad para dar respuesta a este problema que afecta a cientos de alumnos cada año. En Arrecifes se ha inaugurado hoy el nuevo curso académico en los institutos marítimo-pesqueros. Un año muy especial. El centro de la capital de Lanzarote cumple 80 años dedicado a esta docencia. Unas escuelas muy importantes y necesarias en nuestro archipiélago, que a lo largo de estos años se han convertido en todo un referente a nivel nacional. Una formación importantísima para el sector primario, para el sector pesquero y de la acuicultura, además en un centro que es referencia en todo el país, un centro que tiene 80 años y unas instalaciones de primer orden, de primera calidad. Que cada día veamos más chicos y chicas demandando puestos en esta escuela, para nosotros es un orgullo. Procuramos en la medida de lo posible, este año incluso hemos aumentado los grupos. También Radio ECA abre su curso escolar, en Las Antenas, lo ha hecho en La Palma, como una muestra de apoyo también por la erupción volcánica. Es la segunda vez en 57 años de historia que la entidad hace el acto inaugural de apertura del curso fuera de una isla capitalina. Durante el acto se ha puesto de relevancia la importancia de la formación para evitar que los jóvenes tengan que salir de La Palma por falta de oportunidades. Para nosotros la formación es una de las claves de nuestro gobierno insular, donde tenemos metidas todas las esperanzas y los esfuerzos de generar oportunidades a los más jóvenes de futuro y de poder desarrollar sus vidas en la isla. No es que se vayan, con perdón, es que los expulsamos porque no tienen alternativa. Y ECA, que ha sido alternativa desde hace 60 años, quiere seguir siéndolo, quiere seguir siendo hoy y mañana. También una amplia oferta de cursos formativos es la que pueden encontrar
a los que se acerquen hoy y mañana a Santa Úrsula, norte de Tenerife, porque más de 30 empresas y academias participan en esta primera Feria del Empleo. Una oportunidad para saber lo que busca el mercado laboral y de compartir experiencias con aquellos que han alcanzado el éxito en sus ideas, en sus negocios. Casi el 70% de los trabajadores del sector público autonómico eran temporales en 2019. Lo dice un informe de la Audiencia de Cuentas que se presentaba hoy en el Parlamento. El informe también revela otra cosa, que algunas empresas y entidades públicas de Canarias se rigen por varios convenios colectivos y se fiscaliza si pudieran haber incurrido en alguna irregularidad. O bien estamos hablando de incumplimientos y hay que ir a medidas más fuertes, o hay también un posible desconocimiento, y por eso se habla de alguna manera de traducir el idioma presupuestario a algo que puedan comprender gestores directamente ya de lo público. Ser madre y trabajar sigue siendo incompatible en numerosas profesiones. Las doctoras de los hospitales públicos están denunciando que a ellas se les recorta el salario porque están obligadas a no hacer guardias de 24 horas. Una denuncia que se repite entre las abogadas en sentido inverso. Dicen que al día siguiente de dar a luz ya están recibiendo notificaciones de juicio. Muchas mujeres deben elegir entre ser madres o ejercer su profesión. Las doctoras no son una excepción y en los hospitales públicos no pueden seguir haciendo guardias de 24 horas, algo que además se ve reflejado en sus nóminas. Lo declaramos a riesgos laborales y ellos nos exoneran de realizar las guardias, que son turnos prolongados, que nunca llegan a ser 24 horas, son 25, 26. Yo, por estar embarazada, he dejado de cobrar un 60% de mi nómina. Aunque hay sentencias favorables, las doctoras afectadas denuncian que el Servicio Canario de Salud les sigue negando este derecho. Y habiendo una sentencia del Tribunal Supremo del año 2017, el Servicio Canario de Salud sigue negándonos este derecho, al final incurriendo en una discriminación hacia las gestantes por el hecho de ser mujer. En el caso de las abogadas, la situación se complica porque siguen recibiendo notificaciones aún habiendo dado a luz y deben solicitar al juzgado la suspensión o el cambio de plazos. Tú llegas del hospital y al día siguiente te tienes que reincorporar, coger tu portátil y desde casa mirar todas las notificaciones que tienes pendientes. ¿Qué se reivindica? La suspensión de los plazos de notificaciones por 6 semanas. Aunque la lucha por la igualdad ha logrado importantes avances, lo cierto es que aún hay situaciones en las que ser mujer perjudica laboralmente cuando se decide ser madre. A partir de ahora en La Gomera se van a poder recibir los medicamentos a domicilio. Se cree que hasta unas 200 personas se van a beneficiar de este acuerdo que se firmaba hoy entre el Cabildo y el Colegio Farmacéutico. De esta manera se pretende controlar mejor las patologías y los medicamentos que se suministran. Se trata de dar cobertura a 30 usuarios con cargo a este convenio, usuarios de toda la isla, y nosotros tenemos el objetivo de intentar llegar a alcanzar hasta del orden de 150, 200. Los farmacéuticos haremos una evaluación de la medicación que están tomando, trabajaremos conjuntamente con trabajadores sociales y con otros sanitarios para evaluar si la medicación que están tomando es la correcta. Desde mañana, este avión que están viendo, turbohélice medicalizado, va a ser el encargado de los traslados de urgencia de pacientes entre islas y la península. Sustituye a otro que ya tenía 40 años y aseguran que se trata de una de las aeronaves más modernas y con mejor equipo médico de última generación. A él se une también otro avión reactor para los vuelos programados a la península que va a reducir la duración del trayecto y dispone además de más espacio para el trabajo con pacientes críticos. Esto va a complementar a los 2 helicópteros que tenemos ahora mismo, operativos también para realizar estos servicios, y como complemento a este avión turbohélice vamos a disponer de un reactor que va a bajar el tiempo de traslado a la península a la mitad. €500 por facilitar ofertas de empleo fraudulentas o contratos falsos de alquiler. Es lo que un grupo de personas ofrecía a personas extranjeras para que lograran tener residencia en España. La Policía Nacional ha detenido a 2 personas y ha abierto una investigación a una tercera en el sur de Tenerife.
128 kilos de mejillones es lo que están viendo. Es la cantidad de marisco capturado de manera ilegal que ha incautado la Guardia Civil en Fuerteventura. Es una especie que está protegida y sobre la que hay una veda de pesca desde el año 2004. 3 personas han sido denunciadas por este marisqueo furtivo. Este tipo de infracciones supone hasta una multa de 300 a 60.000 euros. Más cosas porque este viernes han continuado las declaraciones por la instrucción del conocido como caso Mascarillas. Hoy les ha tocado el turno a testigos y a peritos, completando así las declaraciones propuestas por el fiscal anticorrupción Javier Ródenas. A partir de ahora serán las partes y el juez quienes propongan nuevas declaraciones para poder seguir con la instrucción del caso. El caso Mascarillas nació junto con la denuncia de un empresario canario ante la Fiscalía por presuntas irregularidades en un contrato de compra que hizo el Servicio Canario de la Salud de 1 millón de mascarillas por 4 millones de euros. Conrado Domínguez, actual director del organismo sanitario, es uno de los imputados por prevaricación y tráfico de influencias. En mayo de 2020, cuando se fraguó el contrato, formaba parte del comité de gestión de la emergencia y era el encargado de conseguir un material necesario para los hospitales. Samuel Machín, según el fiscal Javier Ródenas, actúa como intermediario no imputado, es un contacto de un amigo íntimo de Domínguez y tenía a su vez relación con el empresario Raico González, administrador de RR7, la empresa a la que se le adjudicó el contrato por la vía de emergencia y que si bien trajo las mascarillas, estas nunca salieron del aeropuerto de Gran Canaria porque fueron incineradas. Para el fiscal, Raico comete 2 delitos, estafa agravada y blanqueo de capitales. Ana María Pérez es la tercera imputada por prevaricación y tráfico de influencias. Era la directora de Recursos Económicos en el momento en el que se firmó el polémico contrato de compra y durante todo el tiempo que duró la crisis generada por el incumplimiento de la empresa RR7. El proyecto de urbanización Cuna del Alma, que se está ejecutando en la zona del puertito de Adeje, en Tenerife, ha ocupado gran parte del pleno de hoy en el Cabildo de Tenerife. Es una obra polémica, continúa en ejecución casi toda, en un 98%, solamente el 2% está paralizado de manera cautelar a la espera de un informe del área de patrimonio del Gobierno canario. Punto 27 del orden del día. Si Podemos Canarias solicitaba la comparecencia en pleno del presidente del Cabildo para informar de las presuntas irregularidades que han acompañado a este proyecto. 3 activistas pretendían tomar la palabra al inicio del debate, sin embargo, el reglamento de la Cámara no lo permitió. No diga que no les queremos escuchar, nosotros escuchamos, pero esto lleva un procedimiento. Y el procedimiento no contemplaba su intervención. Ellas forman parte del colectivo ecologista que lleva desde mayo luchando contra esta obra fraguada desde 1985 y que ha contado con numerosas irregularidades, denuncias por supuestamente destruir yacimientos arqueológicos, por dañar especies vegetales protegidas y por no contar con las licencias oportunas. Con fecha 6 de septiembre de 22, por parte del director insular de Patrimonio Histórico, se le remitiese escrito a la Dirección General del Gobierno de Canarias para que se pronunciase. La pelota, dicen, está en el tejado del Ejecutivo. Es Patrimonio quien debe decir si la suspensión del 2% de la obra se debe levantar o no, mientras se ha destruido, eso sí, 1/3 del yacimiento arqueológico de la zona, un daño grave por el cual se ha abierto un expediente sancionador para los promotores de la constructora con 600.000 euros. No se puede seguir adelante con una obra, con un PGO, donde al Cabildo se le ocultó de manera deliberada información. Y nos puede gustar o no, pero esta es la legalidad vigente que tenemos todos. Porque si hubiera habido ese catálogo, quizás no estaríamos hablando de esto ahora, de destrucción de ese patrimonio. El Ayuntamiento de Adeje, ha quedado claro, es el órgano sustantivo de este proyecto. Pues cualquier empresario optará por no invertir en Tenerife. Martín dejó claro que el Cabildo no concede licencias y Podemos pidió un informe de posible responsabilidad penal. En Gran Canaria, el Pleno del Cabildo ha dado el visto bueno al Plan Territorial Parcial de Ordenación del Litoral del Norte, un proyecto histórico que lleva 20 años pendiente de aprobación. El PTP 15, que ha pasado por 3 procesos de información pública, permitirá crear un viario de gran capacidad en la Gran Canaria 2 y recoge un paseo marítimo entre San Felipe y el Puertillo. En el Pleno, la cuestión más polémica ha sido las casas afectadas por el paseo. PP y Unidos por Gran Canaria han votado en contra, Ciudadanos a favor. No estamos en contra del desarrollo, ni mucho menos como alguien pretende hacer justificar para, de alguna manera, tirarle las casas. Nosotros no nos oponemos
al plan territorial en su conjunto. Naturalmente sabemos que se ha tardado 13 años en llegar hasta aquí. Es una cuestión que existe, es una realidad a la que no le podemos dar la espalda y que lo que tenemos que hacer es resolverla con la máxima sensibilidad posible. El grupo de gobierno aclara que el plan no tiene nada que ver con lo que dice la ley de costas respecto a las viviendas afectadas. Lo que hace el Cabildo es señalar una bolsa de suelo que luego tienen que gestionar los ayuntamientos. Durante todo este tiempo no he escuchado a ningún grupo político hablar como hoy se ha hablado aquí, intentando utilizar políticamente a algunos vecinos para rédito, por puro rédito político. Que es una reclamación histórica del norte de la isla de Gran Canaria y había que dar una solución a un problema que ya existía. Esto va a solucionar la conexión del norte de Gran Canaria. Bueno, hablamos de desarrollismo, hablamos de desarrollo y yo creo que es una oportunidad y en cuanto a también el tema de las viviendas que ha generado mucho debate. El proyecto incluye un eje verde y un equipamiento de ocio turístico. Pues mientras se celebraba ese pleno que han visto del Cabildo Gran Canario, la plataforma Chira-Soria anunciaba una concentración para el 22 de octubre en el Parque Sant Telmo, en la capital Gran Canaria, contra la futura central hidroeléctrica. Denuncian que el proyecto no responde al modelo de transición europeo y advierten de que el barranco de Arguineguín, dicen, es lo más preciado que tiene Gran Canaria. Esperamos de que el 22 de octubre, no solamente en Gran Canaria, en Las Palmas, sino que en todo Canarias será un río de gente que recuerde a las grandes movilizaciones ciudadanas como las de salvar la corona forestal en Tenerife, las del petróleo. El tablero político sigue configurándose de cara a las elecciones. Los presidentes de Nueva Canarias y del Movimiento Renovador de Tinajo, Román Rodríguez y Antonio Morales, firmaban un acuerdo de unidad y de cooperación política. De esta manera, ambas formaciones aunan esfuerzos para concurrir a las próximas elecciones municipales. Según los dirigentes de las dos formaciones, este tipo de alianzas son fundamentales para que el nacionalismo progresista canario pueda estar representado en el máximo número de instituciones posibles. Que no un proyecto aislado ni improvisado va a contribuir a generar las condiciones sociológicas, políticas, para no solamente cambiar este municipio, renovar este municipio, sino para determinar las mayorías políticas de la isla. Bueno, no es la primera vez que tenemos que hablar de un bien de interés cultural, Vic, dañado por los vándalos. Hace unos meses ocurrió en la Torre del Tostón, que está en el Cotillo, que apareció con un gran grafiti. Esta semana han terminado los trabajos de restauración de este edificio del siglo XVIII en Fuerteventura. Una enorme pintada en la base de la torre dañaba de forma muy grave esta construcción emblemática del norte de Fuerteventura. Un acto vandálico en nombre de una supuesta libertad que tiene consecuencias legales. No es lo mismo el arte o el graffiti respecto al vandalismo sobre el patrimonio. No olvidemos que son actos delictivos que están penados. Así ha quedado la Torre del Tostón tras los diferentes procesos de limpieza para eliminar los actos vandálicos de este verano. Los vecinos de la zona aseguran que es un símbolo de Cotillo que hay que proteger. Más protección para evitar problemas. Concienciar a la gente nada más y respetarlos y enseñarlos a respetar las cosas. Una identidad de los tiempos pasados como defensa del pueblo y luego ya también como orientación para los pescadores. Su estructura conserva más de 300 años de historia del pueblo de Cotillo. Hay un sonido inconfundible que estos días se va a escuchar mucho en la Isla del Hierro. El rugir de las Harley Davidson invaden estos días la isla. Esta concentración motera de End Road se celebra tras 2 años de ausencia en la isla del Meridiano. Más de medio millar de motoristas como estos van a recorrer hasta el próximo domingo los 3 municipios serreños para poder romper por unas horitas, aunque sea, ese silencio tan peculiar que suele reinar en el Hierro. Muy emocionado porque ya, quieras o no, son 3 años seguidos y cada vez hay más motos. Tenerife y a disfrutar de las carreteras del Hierro. Venimos de Porto, de Portugal, y venimos aquí por el reto que nos puso Juan a bajar. Por la serie de televisión quizás, pues me apetece ver sitios que me imagino que nos llevarán.
Ya está en marcha la Ruta Gastronómica del Mar, un proyecto que fusiona el turismo con la gastronomía. La iniciativa abarca todas las playas y rincones de Costa Palmera con valor histórico y una relación de los establecimientos donde poder comprar, consumir pescado fresco. Se pretende así que quien vaya a La Palma conozca también la isla desde el punto de vista de su patrimonio y de su gastronomía. Siendo una isla como somos, rodeada de mar, por tradición, no sé, por el paso del tiempo hemos vivido de espaldas a la costa, ¿no? Y queremos que esta ruta gastronómica nos sirva como herramienta para poder revertir esta situación y volvernos a encontrar de cara con el litoral tan magnífico que tenemos. Se calcula que puede haber en todo el mundo más de 1.000 millones de personas que escuchan habitualmente podcasts, un formato de programas a través de Internet que ha revolucionado el mundo de la comunicación audiovisual y que abarca todo tipo de temáticas. Hoy se celebra su Día Internacional. Difusión inmediata, descaro, humor. Son unas chicas que hablan sobre el feminismo, a mí me gusta. Son los podcasts que triunfan. Muy buen podcast porque no habla mucho de política y se dedican sobre todo al entretenimiento. No han llegado para matar a la radio, que en este formato además se ve, sino a permitir su consumo a la carta. Me lo pongo y entonces hago cosas como ir a pasear, sacar el perro. La explosión de los podcasts va más allá. ¿Se acaba el mundo o no se acaba el mundo? Pues mira, si el Gran Apagón será serie de televisión, y es que aunque estos formatos nacen generalmente de un modo casero, con un ordenador, micro, cascos y programa de grabación, como a la radio le ocurre, lleva mucho tiempo de preparación detrás. No bastan talento y buenas ideas, lo importante es la continuidad. Si tú lo que quieres es que te vean y que te escuchen, pues la consolidación de una marca es un denominador común a todos los medios de comunicación. Ya hay podcasters profesionales y la edad de oro de los podcasts demuestra que la comunicación sigue en movimiento. Su reto más inmediato ahora es romper con la brecha digital entre los mayores. ¿Sabe usted lo que es un podcast? No, un podcast. ¿Tiene algo que ver con la entrada de documentos o algo así? No tengo ni idea, mi niña. En cambio, en contenidos, calidad y futuro, andan sobrados los podcasts. No sé cómo explicarlo, o sea, como luego lo he podido sentir en persona. Todo listo en Infecar, en Gran Canaria, para el Zoom Festival con 15 de las mejores bandas nacionales. Esta tarde vamos hasta allí, Elena Díez. Buenas tardes. La música, Elena, en directo va a comenzar, a ver si la lluvia lo permite, que te veo con paraguas. Comenzará a sonar, dicho, a las 6 de la tarde. Sí, Paco, acaba de comenzar a llover bien y fuerte aquí en la parte alta de Las Palmas de Gran Canaria. Pero todo aquí ya está preparado, se estaban realizando los últimos ensayos y ya, como decía, está todo preparado para que en apenas 3 horas se abran las puertas y comience esta tercera edición del festival. Se espera que entre hoy y mañana pasen por aquí unas 14.000 personas para ver a grandes artistas del panorama nacional. Entre ellos estarán los Lesbian, Isal, también Antonio Orozco y Niña Polaca. Todo preparado por aquí, como decimos. Además, hay una gran zona gastronómica preparada para este gran evento y también otras sorpresas, entre ellas zonas temáticas, para que los que vengan aquí, los asistentes, disfruten de esta experiencia. 15 bandas importantísimas de distintos géneros, todas dentro del género pop, bandas que son líderes en nuestro país y que durante estos 2 días van a ir desfilando. Son más que música, van a haber distintas áreas, va a un área de relax, un área de gastronomía. Y más música es la que se va a poder disfrutar desde esta noche en la segunda edición del Festival Contemporáneo. Por delante, un fin de semana de conciertos simultáneos en Gran Canaria y en Tenerife, que tienen como protagonistas al colectivo gallego Vertice Sonora, los británicos Manson Ensemble y el cuarteto de saxofones Sigma Project. Un festival que quiere mostrar la creación musical más reciente. Bueno, el fin de semana deportivo también arranca hoy mismo con el partido, Armando Vallejo, entre el Tenerife y el Gran Canaria, también de baloncesto. Eso es, juega el Granca frente al Barcelona. Gran Canaria Arena es la cita. Ayer lo hizo el Lenovo Tenerife, comenzó la Liga Endesa y parece que lo suyo ha sido un punto y seguido respecto a la gran temporada pasada, porque jugó y arrasó ayer al Basi Manresa. Así da gusto empezar, después lo veremos. En Fútbol el Club Deportivo Tenerife juega esta misma noche en el Isidoro Rodríguez López contra un aspirante al ascenso también, como es el Sporting de Gijón. Una oportunidad para coger impulso de cara
a subir en la clasificación. Y la Unión Deportiva, que viajaba esta mañana a tierras peninsulares en la convocatoria. La novedad era Alberto Moleiro, que estuvo con la sub-21, cumple hoy 19 añitos, mañana se enfrenta el conjunto amarillo al Mirandés. Gracias, Armando. Enseguida toda la crónica deportiva. Fin de semana, disfrútenlo todos ustedes, aunque parece que va a llover un poco, parece que el tiempo va a permitir que se celebren festivales como el que les contábamos ahora, el Sun Festival, con uno de sus temas, de una de sus cabezas de cartel, Love of Lesbian. Se quedan. Buen fin de semana y hasta el lunes.